que es UDS, los diagnósticos y todo eso. No sé qué tanta historia tenga la presentación, pero se me hace que va más enfocada a cómo funcionan las cosas que algo histórico o informativo. Entonces es muy, muy práctico. Adelante, Giuseppe. Así es, muchas gracias por la presentación, Adolfo. Espero cumplir las expectativas. Puso alta la vara, ¿verdad? Saludos a todos, buen día. Entonces, vamos a entrar directamente al tema. Como ya comentó Adolfo, vamos a ser un poquito más prácticos, que es más que meternos en cuestiones ahí de contar la historia del estándar y todo eso, ¿no? Entonces, pues desde arriba, UDS, para los que estamos en blanco y que es la primera vez que nos encontramos con esto, UDS es un estándar que se definió para poder mandar mensajes de diagnóstico entre la industria automotriz principalmente, aunque ya se está extendiendo a otras industrias, pero la industria automotriz, que es en la que nosotros trabajamos, básicamente todas las empresas, todos los OEMs están utilizando este estándar para poder facilitar, ¿no?, todo lo que es comunicación, diagnóstico entre módulos. Entonces vamos a empezar desde aquí. ¿Qué es UDS? Bueno, significa eso, ¿no? Lo que son las siglas significan Unified Diagnostic Services, por ahí para cuando les pregunten en sus entrevistas de chamba. Y luego, ¿cómo funciona? Básicamente funciona a través del sistema de client server, o sea, hay un cliente que pide un servicio y hay un servidor que debe de responder, ¿no? Y entonces, para poder darse esta comunicación entre el cliente y el servidor, vamos a tener este estándar, vamos a tener definidos servicios, vamos a tener palabras reservadas que nos van a permitir hacer la comunicación. ¿Cómo se implementa? Se implementa esto es importante, como un código de aplicación, es decir, es código de alto nivel, gran parte, o sea, no todo. Ya ahorita, por ejemplo, en los proyectos que estamos, se hace mucho con código generado de Vector, por ejemplo, ya nos da AutoSAR, también nos da módulos que hacen como las capas bajas tal vez de UDS, pero a fin de cuentas, cada proyecto, cada empresa, cada OEM y cada proyecto tiene la libertad de implementar UDS como a su discreción, ¿no? Entonces vamos a encontrarnos en diferentes proyectos implementado a lo mejor un poquito diferente, pero a final de cuentas todos deben de cumplir con el estándar, que es el ISO 14229-1, es el estándar que vamos a seguir todos. Les recomiendo, se los voy a mandar en un correo, que lo tengan a la mano entre sus notas, porque definitivamente no pueden tener toda la información en la cabeza y ahí viene todo, ¿no? Entonces, cualquier servicio, cualquier cosa, duda que tengamos, antes de preguntarle a lo mejor a Giuseppe o a nuestros otros compañeros, los checamos aquí para que nos familiaricemos con el documento, pues, y podamos todos estar bien ágiles, ¿no?, en encontrar la info. Bueno, ¿y quién necesita saber de UDS? Pues todos los que estamos en esta industria. ¿Cómo será esta pantallita? Creo que con la flechita de ¿Esta? serio. Ahí está, ok. Oye, también para maximizar esto, ¿verdad? Alto F5. Seguramente. Slideshow. No se dio, ahí está. Entonces, básicamente los que estamos como desarrolladores, por ejemplo, acá en el equipo de software necesitamos conocer UDS porque hay muchos requerimientos, muchísimos requerimientos tienen que ver con la parte de diagnósticos. Hay que saber cómo implementarlos, hay que saber qué es lo que dice el estándar para que estemos cumpliendo a la hora de implementar. A veces el cliente pide un requerimiento, pero ya todos sabemos que, por ejemplo, cuando es de diagnósticos ya sabemos que estamos utilizando UDS, que tenemos que seguir el estándar. Entonces digamos que a veces el requerimiento no viene tan específico, no te van a decir, acuérdate de seguir el estándar tal, pero ya sabemos, ¿no? Entonces a lo que voy es a que con nosotros como desarrolladores de software necesitamos conocerlo. Los de testing, no se diga, todo el tiempo, a lo mejor los nuevos todavía no les ha tocado, pero van a darse cuenta que para probar muchos requerimientos necesitan hacer cambios de sesión, necesitan setear precondiciones, necesitan escribir cosas, leer información. Todo eso se hace a través de UDS, entonces testing lo va a usar muchísimo. De hecho, aquí el experto del curso aquí
aquí en Conti, pues es Benito, aquí el jefe de testing, porque son, digamos, de los que más lo deben de traer al 100. Y en sí, pues también, por ejemplo, ya nuestros clientes en Ford, ¿no? La gente que trabaja ya en diagnóstico, generalmente, pues ya tienen interfaces como y el señor lo vemos que tiene una compu donde ya se conecta, pero a lo mejor en los talleres tengo entendido que ya les dan chale ya todo traducido, ¿no? Ya todo así o sea, ya no leen códigos ya nomás está fallando una luz o algo así. Ah, ok. Ah, sí, sí. Pero nosotros aquí localmente tenemos que todo eso implementarlo, que al final de cuentas sea transparente para los que lo van a estar checando. La es estándar, 14229, se los voy a pasar después porque sí, creo que no es gratis, por ahí lo venden. No me acuerdo dónde me lo pirateé, pero se los voy a pasar. Ok, entonces empezamos con lo sabroso. Los mensajes de UDS se se mandan a través del frame de CAN. Entonces, ese es un frame completo de CAN. No vamos a entrar mucho en detalle, porque lo que nos interesa es la parte de datos, que es donde va nuestro mensaje. Pero un mensaje de CAN, pues tiene todos estos campos, si se fijan. ¿El cursor o no? ¿No va? Algo para que se vea. A ver, pasa. Ok, entonces tiene donde va el identificador, donde dice el tamaño del mensaje y datos, que es donde viene, aquí en estos 8 bytes de datos es donde va nuestro mensaje de UDS, ¿no? El CRC, etcétera. Entonces, ahorita lo que queremos llegar, ¿qué es un single frame? Un single frame, pues es un frame único. Un single frame es aquel que cabe en un mensaje de campo. Entonces, es uno que tenga un máximo de 8 bytes. Es decir, si vamos a mandar un mensaje de UDS que tenga 8 bytes de largo, se puede mandar en un mensaje de single frame, que es como el más sencillo. Vamos a ver, ahorita va a ir quedando más claros los conceptos. Entonces, ¿qué es un single frame? Aquí está un ejemplo de un mensaje. Vamos a utilizar esta como forma de representar los mensajes aquí, un poco didáctica. Estoy poniendo el ID de CAN porque es como lo más importante que vemos a la hora de ver un mensaje. ¿Quién lo está mandando? ¿No? Eso sí lo necesitamos checar. Y después de quién lo está mandando, ahora sí, los datos. ¿Cuál es el mensaje tal cual? Y los datos, como dijimos, siempre van a ser 8 bytes porque estamos utilizando el frame de CAN, que así es como va, ¿no? Son 8 bytes los que van en el frame. Y siempre los usamos los 8. Esa es una otra regla. No vamos a mandar mensajes que tengan menos, siempre van en los 8, que sean llenados con ceros o lo que sea. ¿Va? Entonces, un mensaje que quepa en esos 8 bytes es un single frame. ¿Va? Ahora, ¿qué pasa si un mensaje que vamos a enviar no cabe en esos, tiene más de 7, ¿por qué dice aquí más? Y aquí falta un H. Más que 7 bytes de datos. El primer byte de un mensaje de UDS siempre es la longitud. Siempre se llama DL, es data length, siempre te dice, ¿sabes qué? Van a ser 3 bytes a partir de ¿no? Entonces, 1, 2, 3. En este caso, este mensaje tiene 3 bytes y son estos 3 de aquí. ¿Va? Entonces, si te fijas, un mensaje en un single frame puede contener 7 bytes, ¿no? De datos por acá, porque el primero, pues, es el que utiliza el data length tal cual. Entonces, un mensaje que ya requiera más de 7 bytes ya no va a caber en un single frame, ya vamos a necesitar un mensaje que se denomina multiframe, y ya el multiframe pues, puede ser de 8 bytes para arriba, ¿no? No me acuerdo cuál es el límite, pero son kilobytes. Estamos hablando de que puedes flashar por aquí si quisieras, ¿no? Se puede hacer y se hace. Entonces, un multiframe es un mensaje que necesita más de un frame de CAN, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo, un mensaje que dice, mira, el data length dice que son 8 bytes, entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y este octavo ya no cupo, lo vamos a tener que mandar en el siguiente mensaje, ¿no? Ok, entonces cuando ya entramos en el mundo de lo multiframe, vamos a tener que separar el primer mensaje de todos los demás. Ya cuando estamos en multiframes, el primero es como único, es importante porque se le agrega porque
A ver, perdón. Cuando pasamos a multiframe se dividen en first frame y consecutive frame, o sea, el primero y todos los demás, y se les agrega un byte de control al inicio. Ese byte de control nos dice si es el primero, o si es el que sigue, o si es el que sigue del que sigue, o etcétera, ¿no? Ese es un byte que se agrega automáticamente cuando estamos en multiframe, no lo teníamos en single frame. En el caso del primero es particular porque lleva su control byte y después el primero nos dice el data length. ¿Se acuerdan que el primer byte es cuántos Longitud. bytes, la longitud del mensaje total? Entonces, por eso es particular nada más, porque va a tener entonces el data length y ya después todos los demás mensajes consecutivos nada más va a decir, es el siguiente y los datos, el siguiente y los datos, etcétera, ¿no? Vamos a ver el control byte, cómo se utiliza. Mira, aquí tenemos. Entonces, el control byte está definido como 10, 0x10, para el first frame, ¿no? Para el primerito. Entonces, ya desde que ves un 10 ahí, tú en automático sabes dos cosas. Una, que el mensaje que te van a mandar es un multiframe, ¿va? Y otra, que este es el primer mensaje de la cadena. Entonces, ves un 10, y eso significa first frame se define con un 10. Los que siguen, todos los consecutivos, empiezan a partir de 21. Hexadecimales todo esto, ¿eh? 21, 22, 23, 24, hasta llegar a 2F. Una vez llegando a 2F, vuelve a regresar a 21, 22, y así se la va llevando. Es un mensaje muy, muy largo, empezaría siempre. Primer frame 10, y luego los datos. El siguiente va a ser 21, luego los datos. 22, los datos. 23, 2F otra vez 21, pero el 10 del first frame nada más lo vamos a ver una vez, ¿no? Ese no se va a repetir, es lo que dice aquí. Nada más hay un first frame. Okay. Todos los demás ya son consecutivos. Puede haber muchos consecutivos, se puede repetir el 21 muchas veces, pues si son, por ejemplo, más de 30 líneas, pues se va a repetir el 21 y lo vas a volver a ver, ¿no? 21, 22, 2F, 21, 22, 2F, etcétera. Pero el primero nada más es uno. Y otro detalle del primero es que en cuanto veas el control byte, después vas a ver el total de bytes que van en el mensaje, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver un ejemplito aquí. Este es un ejemplo para un servicio que quiere escribir un DID. Después vamos a ver cada servicio. Para escritura es el servicio 12. Entonces, y se mandan 17, y hay que escribir 17 bytes de datos. Entonces, en total, también lo vamos a ver en detalle después, pero se necesitan bytes para el servicio, 2 bytes para el DID, son 3, más los 17 bytes de datos que se quieren escribir, se van a necesitar 20 bytes en este ejemplo en particular. Okay. ¿Sí? Vamos a ver. Aquí está entonces, primero vemos el 10, ¿no? ¿El 10 qué nos dice? ¿Qué es el primero? First frame. Entonces vamos a tener un mensaje de multiframe. Después del 10 vemos un data length. Es 14, que viene siendo 20, ¿20 o 21? 20, ¿no? Sí, ¿no? 10 es 16, 17, 18, 19, 20. Entonces van a haber 20 bytes de datos. ¿Y aquí empieza? Entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les puse los numeritos para que sea más fácil contarlos. Después viene el primer consecutive frame, ¿no? Y aquí seguimos contando. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Después sigue el siguiente consecutive frame, ahora es el 22. Seguimos contando aquí 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Va? Entonces, ese es un ejemplo de un mensaje que lleva 20 bytes en total de datos y se divide en 3 frames. Si se fijan aquí, ya estamos empezando a ver que hay una respuesta. Ya empezamos a ver que después de cada request que nosotros mandamos, esto de acá es lo que nos está respondiendo el servidor. El servidor, ¿no? Sí, el servidor. Sí, el servidor. Nosotros como clientes le estamos pidiendo, estamos haciendo un request y el servidor nos está ahí ya respondiendo. Entonces, la comunicación así es en un DS, es de ida y vuelta. Pues tú mandas un mensaje, te responde, mandas, te responde y así se da todo el tiempo. ¿Cómo se llama? Full duplex, ¿eh? Sí, ¿verdad? Entonces, aquí en este caso, ese 30 lo que significa es, ok, escúchale, ¿no? Es como, ¿sabes que te voy a mandar un mensaje multiframe? Aquí empiezo, este es el primero, ahí te van los primeros 7 datos. Y te responde el servidor, ok, va, escúchame el que sigue. Tú le dices, aquí te va el primer frame consecutivo y aquí te van los datos. Ah, ok, échale, ¿no?
¿Sabes qué? Aquí te van el siguiente frame consecutivo y aquí te van los datos que quedaban y como ya terminamos, me responde aquí, ok, ya lo recibí, todo bien, ¿no? Que después vamos a ir viendo las respuestas, pero esa es la comunicación que se da. Ok, aquí flow control. Entonces, en la comunicación, como ya vimos que es ida y vuelta, está el flow control, es precisamente ese control de flujo que se da para poder tener, como es un mensaje ya de multiframe, que son muchos mensajes de corrido, ¿no? Hay como el servidor está controlando eso que les decía, ok, échame otro, no, aguántame, todavía no termino, o sea, ese control para recibir los mensajes todos bien, ¿no? Entonces, se llama flow control a la respuesta del servidor a los mensajes en multiframe, ¿no? Y hay palabras reservadas también para la comunicación, ¿no? Entonces, el 30 es el que vimos ahorita, que es el continue to send, ok, ya lo recibí, échame el recibo, ¿no? Está, por ejemplo, hay un 31 que es un wait, a lo mejor le mandaste el mensaje y todavía no termina de guardar los datos en su buffer o lo que tenga que hacer, y te dice, ok, espérame, ¿no? Y ya tú como aplicación, cuando recibes el espérame, vas a tener que esperarte hasta enviar el siguiente, ¿no? Ya eso se tiene que implementar. Después está, por ejemplo, el de overflow, que te sabes que ya me aventaste dos mensajes y ya no los alcancé. Entonces ya tú al recibir el overflow ya sería tu responsabilidad, ¿sabes qué? Te voy a volver a mandar el mensaje o lo que sea, ¿no? Esto, si te fijas, UDS no te está diciendo qué hagas después, nada más te está definiendo el protocolo, ¿no? Flow control es un byte. Es un byte, ajá. Cuando ya es un multiframe, nada más es un byte lo que se necesita para controlar el flujo, para decirte, ok, está bien, no, espérame, ¿sabes qué? Ya se me juntaron dos mensajes o lo que sea, nada más con uno basta. Entonces, ese es el flow control. Aquí hay un ejemplo de cómo se da la comunicación, ¿no? Si se fija, se manda el sender, ¿no? El que sería el cliente, manda un first frame y después el otro le responda con un flow control. Después se te va el que sigue y el que sigue. También hay formas, hay una manera, y no quisiera entrar en detalle de eso, pero hay una manera de que tú le digas al receptor, ¿sabes qué? No me respondas, te lo voy a aventar de bonche. ¿No? O sea, hay un bit que por ahí le prendes, creo que es aquí el primer bit de todos, con ese se lo prendes y ya le dices, y este caso está como representando eso, de que tú le dijiste, ¿sabes qué? Ahí te va el primer frame, te responde, y ya tú le dices, ¿sabes qué? Ahí te van todos los demás. Pero no quiero entrar ahorita en detalle de eso, ¿no? Para no clavarnos, igual lo vemos después. Ahorita hay que como quedarnos con la idea de que la comunicación es de ida y vuelta, ¿no? De que hay mensajes sencillos que caben en un solo frame de CAN, que son single frame, y hay otros mensajes que son multiframe, ¿no? Y hay que saber reconocerlos, ¿no? La forma de reconocerla es ubicar el 10, ¿no? En cuanto ves un 10, tú ya sabes que viene un mensaje multiframe y este es el primero. ¿Ya? Si no ves el 10, cualquier otra cosa que veas, te está hablando de la longitud del mensaje, ¿no? Si ves otro número ahí, por ejemplo, bueno, en realidad debería ser un número entre 1 y 7, ¿no? No tendría sentido ver otro número en el primer byte, porque es el data length. Si ya son si son de 8 para arriba, va a ser multiframe, entonces vas a tener que ver el 10 a fuerzas. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar en el primer byte, y con eso ya sabemos qué sigue. Luego, entonces, vamos a platicar un poquito de los identificadores. En UDS, pues hay un montón de palabras reservadas, ¿no? O de identificadores que se utilizan para diferentes cosas. Aquí lo vamos a ver más claro, porque estas tablas las he sacado del ISO, entonces todo esto lo van a identificar. Las tabla 2, Service Identifiers, lo puedes encontrar en el PDF del ISO y entrar más en detalle. Esta lista ya está como que es un extracto de los servicios más comunes. Esta ya la hice yo, me traje las identificadores de la mayoría de los servicios que utilizamos, porque hay más, ¿no? Hay más identificadores. Si se fijan, los identificadores de servicios van desde el 10 hasta 13, ¿no? Entonces yo nomás puse como un abstract. Vamos a ir viendo de todas maneras de todos los servicios que hay, los más comunes, y vamos a ir viendo cómo se mandan los mensajes, cómo son las respuestas y todo. Pero básicamente un servicio, ¿qué es? ¿No? Un servicio pues son las diferentes cosas que se pueden hacer, ¿no? Utilizando el protocolo. Por ejemplo, un servicio es Diagnostic Session Control.
sirve para cambiar de una sesión a otra, ¿no? Tenemos sesión de FAO, sesión extendida, sesión de, según Night, se pueden definir sesiones en cada proyecto. Lo vamos a ver cuando veamos el servicio 10, pero digamos que el servicio 10 es cambio de sesiones. Está, por ejemplo, el servicio 11, que es para hacer un reset por software. Tú le mandas el servicio acá por CAN, ¿sabes qué? El servicio 11 con un parámetro y te debe de ejecutar un reset. Security Access también se usa muchísimo para poder entrar en diferentes niveles de seguridad, ¿no? Que, ¿sabes qué? Tenemos definidos 5 niveles de seguridad en este proyecto y para poder hacer tal cosa, entonces se necesita que estés en la seguridad número 5. Entonces todo eso se hace a través del servicio 27. Test Present, por ejemplo, es otro servicio que se utiliza nada más como para saber que está vivo, para mantener vivo el bus, pues. Read, el 22, estos los usamos muchísimo para los DIDs. Son el 22 lo usamos mucho, ¿no? Para leer un DID, básicamente. El 12 para escribir un DID. Por acá tenemos, sí, leer y escribir DID. Miren, aquí dice Clear Diagnostic Information. Por ejemplo, yo no lo he usado. Este es para leer los DTCs, ¿no? El 19, el 2F, sí lo he usado bastante. Este es para controlar entradas ya a nivel de hardware. Por ejemplo, tienes tal cual, leer un input, ¿no? Un input del hardware que tienes mapeado, una señal, o un output. Por ejemplo, yo trabajaba con lámparas y no es más fácil pensar en lámparas de que un output puede ser prender tal LED, prende tal string del faro, ¿no? Después se utiliza el 2F. El 31 es un servicio que sirve para correr rutinas definidas. O sea que esto ya es un poquito más complejo, ¿no? Ya te corre una serie de pasos y cosas así. 34 no lo he usado yo. Request Download. Sí, la verdad, por ejemplo, no me voy a explayar porque nunca lo he utilizado, ni tampoco el de transferencia, ni de hecho tampoco esto. Pero aquí la idea es de que veamos de que hay un montón de servicios diferentes, identificador, ¿no? Bien, por ejemplo, sí lo he usado más, Read Memory by Address para eso, ¿no? Para que tú le puedas decir, ¿sabes qué? Dime qué hay en la localidad de memoria tal, ¿no? Los 10 bytes que estén a partir de tal localidad. Entonces, hay diferentes servicios y cada uno está definido aquí en el estándar. No todos los servicios existen en cada proyecto, es decir, UDS define, por decir, no sé cuántos son, por decir 50 servicios y cómo funcionan, cómo se da la comunicación, pero ya cada proyecto va decidiendo qué necesita, qué no, qué utiliza, qué no utiliza y todo, ¿no? Por ejemplo, hay muchos servicios de estos que los que estamos en el BSM no los tenemos, no están implementados, pues. Ok, ahora vamos a empezar a platicar cómo se solicitan de manera general los servicios, ¿no? Ya platicamos cómo se mandan los mensajes en un frame, multiframe, de que existen diferentes servicios y cada uno tiene su identificador. Ahora vamos a empezar a platicar de cómo se suele hacer un request típico con UDS, ¿no? Ya utilizando los frames, utilizando los identificadores que vimos ahorita. Primero se suele mandar, como ya vimos que es el primer byte. Ajá. Bueno, el de identificador de acá, nomás que ese no va en la parte de la longitud, ¿no? Entonces primero va la longitud en un mensaje de UDS. Después de la longitud va a venir inmediatamente qué servicio queremos correr. Por ejemplo, vámonos para atrás. Ya tenemos unos conflictos aquí. Por ejemplo, este es de un first frame, mejor el de single frame. Ok. Aquí tenemos un ejemplo de un mensaje que va en un single frame. Entonces, lo primero que vemos, la longitud. Inmediatamente después de la longitud va a venir qué servicio queremos solicitar, ¿no? En este caso nos están pidiendo un servicio 22. Un servicio 22 es para leer un DID. Entonces, en este caso, después vamos a ver el servicio 22 a detalle, pero después de que cuando solicitas un servicio 22 necesitas indicarle cuál es el DID que quieres leer. En este caso es el DID FE0A. Entonces, este mensaje dice, ¿sabes qué? Quiero leer el DID FE0A. Y así es como se solicita. Primero se pone la longitud, después se pone el servicio, y después del servicio, parámetros que tenga cada servicio. Eso ya va a variar de
de uno a otro. Ok, si se fijan aquí ya el servicio después va a llevar, según del que se trate, diferentes parámetros. En el caso de los que son para leer y escribir leads, pues lleva cuál es el lead que quiere leer y escribir, ¿no? En el caso de leer, por ejemplo, una localidad de memoria, lleva parámetros para que le digas cuál localidad de memoria, el formato, etcétera. En el caso de estar solicitando un reset, va a llevar un parámetro después del servicio para decir qué tipo de reset. En el caso de un cambio de sesión, después de que tú le pongas el servicio 10, que creamos que es para cambiar de sesión, le vas a tener que indicar a cuál sesión te quieres ir. Entonces, básicamente el formato es ese, el data lane, después el servicio, y después del servicio los parámetros del servicio y los datos que tenga que llevar, ¿no? Por ejemplo, un servicio de escritura de un lead va a llevar el data lane, después va a llevar, aquí tenemos uno de escritura, entonces hay que utilizarlo. Miren, entonces es un multiframe. Entonces ahorita vamos a ignorar el control byte, ya sabemos que este es porque este es el primero, lleva el data lane, que es, dice cuántos bytes van en el mensaje, el servicio, que es el 12, ok, vamos a escribir un DID, después viene el DID que vas a escribir, que es el DE01, y después todo el montón de datos que vas a escribir tal cual ese DID, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un servicio que lleva más bytes de datos, no es como uno de cambio de sesión que nomás lleva 2 o así. Ok, este nada más un ejemplo porque esta tabla, así como la vemos, la vamos a tener una específica para cada servicio. Cada servicio tiene su propia tabla, sus propios parámetros, entonces no es como que sea tan genérico. Por eso les decía que tengan el documento a la mano, porque siempre que vayan a trabajar con uno, vamos a tener que estar consultando para ver ya los detalles específicos del servicio con el que estamos trabajando. Ok, aquí está el formato que acabamos de platicar, ¿no? Si se fijan, el primer byte es el data length, siempre va a ser el primer byte. Después viene el SID, es el Service ID, es el servicio que queremos. Después ya vienen las subfunciones y los parámetros de subfunciones o parámetros y los datos, ¿no? Ya según lo que aplique para cada uno. Nada más esto es en el caso de que fuera un multiframe, ya sabemos que esto hay que agregarle un control byte, ¿no? Y que al inicio de todo va a llevar primero el control byte y a lo demás se recorre, ¿verdad? Ok, aquí tenemos un ejemplo, el ejemplo de cambiar de sesión. Entonces, este es un servicio muy sencillo porque nada más es quiero cambiar a la sesión tal. Entonces, nada más lleva 2 bytes. Si se fijan, primero es el data length y dice, ¿sabes qué? Son 2 bytes. El primer byte, ¿qué es? La longitud. El servicio, ¿no? Bueno, el primero sí es la longitud, después es Servicio. el servicio, ¿no? Después del servicio, el parámetro. Entonces, y ya los demás en ceros. Pero acuérdense que siempre vamos a mandar los 8. Entonces, ya eso es todo lo que se necesita para hacer un request y un cambio de sesión a la sesión extendida, ¿no? Si tú le mandas esto por CAN, inmediatamente, si las condiciones lo permiten, etcétera, va a haber un cambio. Te va a responder primero porque la comunicación siempre se da y vuelta, entonces, si todo está bien, te va a decir, ok, ahí te va tu cambio de sesión, o si no está bien, te va a decir, no, sabes que no se pudo, vamos a ver después las respuestas. Pero así se solicita el mensaje. Este es el caso de un servicio de escritura, que también lo mencionamos ahorita. Vamos a escribir un DID con un byte de datos. Vamos a escribirle el valor 55 en hexadecimal, se lo vamos a escribir al DID FDEA. Entonces, lo primero que vemos que es La longitud, data length. El servicio. Y después el servicio, ¿no? Servicio 12. En el caso del 12 sigue el DID. El DID es el FDEA, es lo que dice aquí, ¿no? FDEA, FDEA, y después sigue el dato que vamos a escribir. Entonces, este mensaje lo que está haciendo es escribir el valor de 55 en el DID FDEA. Ok. ¿Ah? Y si te fijas, son 4 bytes de información. 1, 2, 3, 4, ¿no? Ya los demás son basura. Entonces, es el 4 que vamos aquí. Ok. Hay que tener cuidado con el data lane porque como siempre mandamos 8 bytes de datos, por ejemplo, si tú aquí ya le pones un 5, ese güey ya va a recibir 5500. Va a entender 0. Ajá. Entonces te va a responder, si por ejemplo del otro lado están esperando nada más un byte de datos, ya te va a responder un error, te va a decir que me están mandando 2 bytes, nada más espero 1, o lo que sea. Entonces, sí hay que tener cuidado con la longitud del mensaje, pues. ¿Qué pasaría en caso contrario?
En caso de En caso de que pongo 4 y solo quiero 4, pero por algún error en el quinto hay algún dato basura. no hay bronca ahí. Ahí no hay bronca porque Ok. por ejemplo, aquí que estos ceros fueran otra cosa, ¿no? No va a pasar, Ajá. nada más le va a hacer caso a los bytes que sabe que traen el mensaje. Pero por salud mental, se llenan según cada proyecto, ya sea con ceros, con Fs, eso ya va a variar de proyecto en proyecto, pero de entrada no pasa nada. Ok, ok. Gracias. Ok, entonces aquí ya estamos empezando a hablar de las respuestas. Eh, una respuesta puede ser, la respuesta puede ser positiva, puede ser negativa o puede ser como por ejemplo esa de espérame poquito, ¿no? No es como negativa, pero tampoco es positiva, es espérame, todavía no sé. Entonces, vamos a empezar a platicar de las negativas. Obviamente la respuesta negativa nos la va a dar cuando no estamos haciendo algo bien, cuando no estamos cumpliendo alguna condición, cuando no puede atender el servicio que le solicitamos por cualquier razón, ¿no? Entonces, si eso pasa, nos va a responder con el código 7F. El código 7F sí hay que aprendernos, es como, si lo ven 7F es negativo, ¿no? De entrada es negativo. Y después nos va a dar como un subcódigo para decirnos exactamente en qué falló, ¿no? Porque si no, nada más es muy genérico, ok, no. Nos da un NRC, que es Negative Response Code, donde ya nos dice un código específico para el servicio que estamos tratando de solicitar, donde nos dice qué es lo que falló específicamente. La estructura de la respuesta negativa es esta. De nuevo, el primer byte es el data length, ese no va a cambiar. Después del data length sigue el 7F, que es también como de ley. Esto, respuesta negativa, siempre va a tener 7F aquí en el segundo, ¿no? Después nos dicen cuál es el servicio al que nos está negando, ¿no? Al que nos está dando respuesta negativa, que es el mismo que nosotros solicitamos. Nosotros le pedimos, por ejemplo, servicio 10 y por algo no cumplimos las condiciones, nos va a decir, ok, aquí 3 en el datalength, 7F, después el servicio 10, que es el que está tronando, y después va a venir aquí un código donde ya nos va a decir específicamente qué fue lo que tronó. Aquí tenemos un ejemplo precisamente para el servicio 10. Si te fijas, aquí está el request, ¿no? Primero nosotros el 2, data length, le estamos pidiendo servicio 10 y después le estamos diciendo su función el 04. Es decir, le estamos diciendo, ¿sabes qué? Cambia de sesión a la sesión 4. De entrada, por ejemplo, la sesión 4 no existe, no está definida, o a lo mejor sí, pero en este caso estamos suponiendo que no existe y que nos da una respuesta negativa, entonces nos da el length 7F, que es, ¿sabes qué? Respuesta negativa, al servicio 10, que es el que solicitamos, y aquí nos da el NRC 12. Que ya cuando nos ponemos a revisar el servicio 10 y qué significa la 12, aquí está, Function Not Support. Es decir, ¿sabes qué? La sesión a la que quieres brincar no existe o no está soportada. Entonces tú ya desde ahí ya sabes, ya te da una orientación, ¿no? De cuál fue el error. Sabes que no existe la sesión 4, ya sea que me equivoqué a la hora de solicitar y yo tenía que entrar a otra, o que falta implementarla, no sé, ya puede ser N situaciones ahí, ¿no? Pero básicamente el mensaje ya nos indicó que hay un problema y por dónde va, ¿no? Vamos a ver si hay otras NRCs que son comunes, de hecho. Por ejemplo, servicio no soportado. A veces si tú le pides, ya es que platicamos de que hay muchos servicios que no tenemos en nuestro proyecto, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, le pides uno de esos, te va a dar ahí servicio no soportado, respuesta negativa con un NRC 11. Y tú ya, pues, no existe ese servicio, ¿no? Etcétera. Por ejemplo, vean Security Access Denied, ¿no? Sabes que tú le pediste escribir un DID, pero para poder escribir ese DID necesitabas un nivel de seguridad y no estás en ese nivel de seguridad, ya te va a decir ahí, te va a responder con este NRC y ya tú bien, ok, ¿sabes qué? Me faltó entrar al nivel de seguridad. Ya te va a dar, pues, una orientación de qué es lo que estás haciendo mal. Para eso es la respuesta negativa. No nomás para decirnos no, sino para decirnos por qué. Request out of branch, un montón. Estas son, por ejemplo, condiciones no correctas. Esta también es bien común. Una condición bien típica, los de testing van a estar más acostumbrados, por ejemplo, el estado de la ignición, ¿no? Para poder
hacer esa rutina que pediste, tenías que tener la ignición en run y tú estabas en off y por lo tanto ya no entró. O el voltaje tenía que estar en cierto rango y no está. O tenías que tener estas señales en este estado, en uno y no están en uno. Es decir, ya hay muchas situaciones, ¿no? Pero es bien común ver, por ejemplo, condiciones no correctas y ya depende de nosotros buscar cuál condición es la que no estoy cumpliendo. Fíjense esto, es importante. Cada servicio tiene su propio set de NRC. Entonces, lo correcto, cuando tú ves una respuesta negativa, menos que ya te la sepas bien de memoria y así, es de que te vayas al ISO, busques ese servicio, y para cada servicio en el ISO vas a tener una tabla con cuáles son los códigos de respuesta negativa que están soportados. No todos los servicios soportan todos los códigos, ¿no? Hay unos que nomás tienen 2, 3, otros tienen un montón, y ya te dice en su tabla más específicamente, porque pues, esto si se fijan es muy general, ¿no? El servicio no soportado. Pero a lo mejor ya en su tabla te da un poco más de detalle que sea más orientativo, pues, porque cada servicio es diferente. Y va a haber otros que son un poco más, más genéricos, ¿no? Por ejemplo, no sé, condiciones no correctas o... Ya lo iremos viendo. Es que la verdad esto, el estándar es muy, muy, muy genérico. Y la verdad es de que cada proyecto es muy específico, ¿no? Entonces, a veces no se casa directamente la teoría aquí con lo que ya vamos a ver en la práctica, pero sí debe de cumplirse, pues. Pero espero no esté resultando muy engorroso esto. Este es un ejemplo de un diagrama de flujo para un servicio X, ¿no? No es para ninguno en específico. Este tipo de diagrama los vamos a ver un montón en el documento ese que les estoy comentando, en el ISO, y deberíamos de familiarizarnos porque nos da una idea de cómo van las prioridades de las respuestas negativas. Es decir, si se fijan aquí empezamos, ¿no? Y primero aquí te está evaluando si está ocupado o no el servidor, y si está ocupado te manda una respuesta negativa con un cierto código, ¿no? Si se fijan, después evalúa aquí otra cosa, te manda aquí otro NRC, después aquí está evaluando si está soportado ese servicio o no, ¿no? Si fijan aquí, ¿ese servicio está soportado? No, pues sí, continúa. Si el servicio no está soportado, por decir, servicio 23, ya te manda una respuesta 11. Entonces, a lo que hoy nosotros solo vamos a obtener una respuesta negativa, no vamos a tener ahí una lista de, ¿no? Y hay un montón de condiciones que pueden no haberse cumplido. Entonces, el diagrama de flujo nos sirve para conocer las prioridades y saber qué es lo que pudo haber pasado, ¿no? Por ejemplo, si me da a mí una respuesta aquí de esta, la 11, de que no está soportado el servicio, yo ya sé que ya pasó por acá, ¿no? Yo ya sé que el servidor está bien, yo ya sé que esto Manufacturer Specific Feature está bien, ¿no? Entonces ya me da una idea de que el error no está acá atrás, es decir, o si me da, por ejemplo, ¿Qué pasó lo demás? ¿qué pasó? Que si aquí tronó y me da respuesta 21, eso no significa que todas las demás cosas en adelante estén bien, ¿no? A lo mejor yo lo corrijo y después me vuelve a dar otro error. Entonces hay que tener presente pues las prioridades, ¿no? De cuál respuesta negativa va saliendo primero. Entonces, de nuevo, aquí el mensaje es, estamos analizando, seamos desarrolladores de software, seamos testers, seamos el puesto en el que estamos trabajando con diagnóstico en un servicio en especial, hay que venirnos al documento y revisar cuál código me está dando, qué significa para ese servicio ese código, y ver en el diagrama, ok, aquí en el diagrama de flujo en qué punto me da ese error, para yo poder tener claridad pues, de qué es lo que está pasando y no perder tiempo a la hora de debuggear o lo que sea, ¿no? Entonces, de nuevo, este es un ejemplo genérico, pero hay uno para cada servicio. Esta es continuación del mismo. Cuando entremos a cada servicio vamos a ver el de cada uno para entrar un poquito más en detalle. Entonces, ya vimos las respuestas negativas. ¿Alguna duda hasta ahí? Excelente. Ok, otro tipo de respuesta es esta, es las que les decía que son como respuestas intermedias, ¿no? La 78 es muy clásica, es si recibí el mensaje, aguanta, ahorita te doy la respuesta, ¿no? Por ejemplo, imagínate que tú le estás solicitando
una información al servidor, pero para podértela dar tiene que hacer un procesamiento, no es como algo que tenga ahí en RAM ¿no? Listo para aventarte. Entonces tú le pides el mensaje y, por ejemplo, dame el CRC, qué sé yo, ¿no? Algo que hay que procesar. Y a lo mejor no lo tiene guardado, a lo mejor lo tiene que calcular en ese momento. Se va, hace ese procesamiento y te lo regresa. Entonces la respuesta 78 es, ok, recibí tu mensaje, aguanta, ahorita te respondo, ¿no? Pero eso no es una respuesta negativa, es como una respuesta, les digo, ahí como ahí en el punto medio de las dos, ¿no? Es más una respuesta, pues no, ni positiva, es que después de después de que te está diciendo aguántame, bien te podría dar una respuesta positiva o negativa, ¿no? Podría decirte, ya le mandaste tú solicitar este ejemplo del CRC, te dice, ok, recibí tu mensaje, deja calcularlo. Lo calcula y se atora y no pudo terminar, entonces te va a decir, sabes que no pudo, ¿no? O ya lo termina, lo calcula y te lo da y te va a decir, aquí está. Entonces es una respuesta intermedia, no es ni positiva ni negativa. Sin embargo, es un RC, es decir, lo vamos a ver como parte de una respuesta negativa. O sea, si te fijas, cuando aquí está el frame para respuesta negativa, 7F, el servicio, y el de aquí viene como un RC, el 78, ¿no? No te responde nada, pero te dice. Ajá. Te responde, espera. Simón. Siempre va a venir como parte de un negativo. Sí, o sea, no viene como solo el 78, viene como parte de como un código de respuesta negativa, pues, ¿no? Okay. Pero en realidad no es que esto ya sea uno, o sea, si vemos un 78, a veces me ha tocado estar con los de testing, probando algo y ellos ya están muy acostumbrados y yo veo un 78 y se ve rojo porque ellos dicen, no, tranquilo, 78 no hay pedo, o sea, 78 no es como que ya tronó, sino que aguanta, ¿no? Okay. Entonces es un caso muy particular de respuesta. Ahora vamos a las respuestas positivas. Hay una regla de oro para las respuestas positivas, que es esta. El servicio que nos están pidiendo más un 40 en hexa, ese es el ID de la respuesta positiva. Por ejemplo, si el servicio fue 10, entonces me solicitaron servicio 10 más 40 es 50. 50 es la respuesta positiva para el servicio 10. ¿No? Para el servicio 11, la respuesta positiva es 11 más 40, 51. Y en esta tablita, pues lo tenemos para diferentes ejemplos de servicio. Por ejemplo, 22. Servicio 22, su respuesta positiva es un 6.2, ¿no? Que es 22 más 40. En realidad es simple. La regla es acordarse que hay que sumarle 40 y vamos a verlo ya acá en los frames. Primero, el data length, de nuevo, ese sigue cumpliendo. El primer byte va a ser el tamaño del mensaje y después va a venir el ID de la respuesta, ¿no? Entonces, aquí es donde nosotros vamos a saber, cuando nosotros hacemos un request y ya nos responde el servidor, primero viene el data length y luego viene un byte donde ya vamos a saber si la respuesta es negativa o positiva, ¿no? Si es negativa, ¿qué va a haber aquí? 17, 7F. 7F. Entonces, cuando es negativa, siempre vamos a ver un 7F. Si vemos cualquier otra cosa que no sea un 7F, es positiva. Va a ser seguramente positiva, ¿no? Y después, vamos a ver, déjame agregarle otra slide. Ok, bueno, estos son ejemplos. La respuesta positiva suele ser el request que te mandaron completo. Es decir, después de que está el DL, después está el identificador de la respuesta positiva y después te mandan los parámetros que tenía el servicio. Por ejemplo, si era un servicio 10, ¿no? Y 10 y 03, ¿no? Te están pidiendo 3, te va a responder aquí el 2, después aquí va a tener que 10 más 40, 50, y después vamos a tener aquí el 03. Ahorita lo vamos a ver en ejemplos. Si es un DID, por ejemplo, de escritura, tú le solicitaste el 13 y era el DID FD00, por decir. Entonces tú vas a tener aquí el LE, después 12 más 40, que sería ¿cuánto? 6C, ¿no? 6C. Y después aquí tendrías el DID de FD00, lo que corresponde. Ahorita lo vamos a ver con ejemplos más. Y este es como para servicios que sin funcionar, o sea, está muy genérico. Yo creo que es más claro ejemplos
específicos, ¿no? Por ejemplo, aquí el del servicio 10 que acabamos de comentar, estamos haciendo un request de cambiar a la sesión 3, ¿no? Cambio de sesión a la sesión 3. Dice data lane, después viene 50, respuesta positiva para el servicio 10. ¿Por qué se suma? Ya no. Esa es la regla para las 40 más respuestas el servicio, positivas. ¿no? Ajá, ese es lo que dice el estándar, así lo definieron, pues. Ah, ok, siempre es más 40. Es el identificador más 40. El identificador del servicio más 40 en hexadecimal va a ser la respuesta. Ok. Entonces, ahí está ese ejemplito, ¿no? Esto es lo que nosotros pedimos y aquí está la respuesta. Esta es una respuesta positiva para el servicio 10. Entonces, lo que está diciendo es de que la respuesta positiva, en la respuesta negativa nada más venía el NRC, ¿no? Y el identificador del servicio. El servicio venía el 7F, el servicio y luego el NRC. Sí. Aquí digamos que la respuesta ya viene con, digamos que te juntan la respuesta positiva con el servicio en uno solo, ¿no? Porque aquí mismo tú ya sabes a qué servicio te está contestando. Sí, sumaste 40 y fue el 10. Ajá. Entonces ya de ahí lo sacas. De ahí ya sabes qué servicio es, además de que siempre viene consecutivo, pues. Y el otro detalle en la respuesta positiva es que te manda los parámetros que tú le pediste. ¿No? O sea, por ejemplo, en el caso de la respuesta negativa para un servicio de leer DIV, te decía, ok, respuesta negativa para el servicio 22, pero no te decía para cuál DIV. Okay. ¿No? En la respuesta positiva te va a decir, ok, tu DIV FDE estuvo bien, ¿no? Aquí está un ejemplo para una lectura de DIV. Entonces, este DIV debe de regresar 2 bytes de datos. Entonces, aquí está haciendo la solicitud del mensaje. Lee el servicio 22 y después el DIV, DE54. Entonces, este es el request y aquí está la respuesta. Primero está el len, después viene la respuesta positiva para el 22, 22 más 40 son 62. Y después de decirte respuesta positiva, te dice los mismos parámetros, DE54, y además, pues la respuesta que estás esperando, los 2 bytes de datos. ¿No? Entonces, así es como tú vas a ver un request de leer un DIV. Este es un caso muy típico de algo que hacemos bastante todos, y así es como se ve. De nuevo, el request, está el data lane, y después el servicio, y luego el DIV. ¿Ok? Servicio 22, lectura de DIV, quiero leer este DIV, el DE54. El otro me responde, está el data lane, después está la respuesta positiva, que es 22 más 40, 62. Ya de aquí sabemos qué respuesta positiva. Los subparámetros del request DE54, es decir, ¿sabes qué? Tu request del servicio 22 para el DIV DE54, ¿está bien? Ahí te van tus bytes de datos. Primero y segundo. Tú los agarras en tu aplicación y todo, y tú aquí tienes la información que estás queriendo leer, que a los que estamos en software, ya cuando nos metemos y tenemos el buffer y vamos y jalamos el buffer de la posición que empezamos a sacar todo de aquí, o sea, tú te vas a la posición 1, 2, 3, 4, 5 del buffer y ahí sacas el primer dato, el segundo, y ya haces con él lo que tengas que hacer. Todo esto ya viene en el buffer que nos llega a nosotros por medio de CAN, o sea, se procesa todo y ya nos llega en un buffer de datos a nosotros. Para los que están en testing va a ser más transparente esa parte. Fin de la primera sesión. Mira, solo se fue 1 hora. Pues bueno, parece que llegamos al final de lo que se programó para la sesión de hoy. ¿Hay dudas de de esto último, de lo de atrás, de lo que sea? Yo no tengo. Ok, si no hay dudas, me gustaría emplearnos 5 minutitos 10 para que hagamos un súper pequeño ejercicio aquí mismo. Solicitar un par de servicios, nomás como tipo de recordatorio, ¿no? A quedarnos como... Giuseppe, yo tengo una notita para al principio, que hacías una como aclaración de la forma en que se mandaba y se recibía. Hacías el comentario de que es comunicación full duplex y la nota es que CAN no es full duplex, es half duplex. Full duplex duplex. es cuando puedes mandar y recibir al mismo tiempo. Ok. Es simplemente esa parte, no es full duplex, es half, porque no puede mandar y recibir al mismo tiempo. Es simplemente el protocolo está arbitrado para que mandes y después te contesten y así sucesivamente.
Ok, gracias. Entonces, No, de nada. es Cap Duplex, pero sí sí, aquí es, tú mandas y te contestan, mandas, Sí, contestan. esa es Oh, la parte del arbitraje. Sí, ok, exacto, es la comunicación. sí, pero Khan en esencia no manda y recibe al mismo tiempo. De acuerdo, muchas gracias. Oye, también una preguntita. Tiene un rato que no interactúo con UDS y yo me acuerdo que cuando te daba ¿qué es el NRC? El 78, el de espera, me estoy procesando, o no recuerdo cuál era el Sí, mensaje sí. claramente. Tenía cierto tiempo para estarte contestando ese mensaje, ¿no? Y si no, había un timeout. O con que te conteste la primera vez ya es suficiente. No me acuerdo de esa parte. ¿De casualidad recuerdas ese dato? No sé no sé si lo define ODS, pero por ejemplo, vamos viendo aquí rápidamente si sale algo en el estándar. Ajá. Es que yo Mm, recuerdo que había un timeout. Bueno, mandabas el mensaje y te debía contestar con un estoy procesando. Si después de cierto tiempo no te contestaba, tú podías como cliente marcar un timeout. Sí, Ajá. creo que sí, ¿verdad? De Sí, de lo poquito de lo según poquito que hemos recuerdo, visto hasta ahorita, ah, hay un timeout, son como 1000 milisegundos Ah, ok. algunas respuestas. bueno, pues, Pero eso se en- puede definir al parecer, porque hay algunos, ¿cómo se llama? Clientes que definen un tiempo menor, no de 1000, como de 150 milisegundos máximo o algo así. Ok, sí, Entonces también se define. depende del servicio, ¿no? Por ejemplo, un cálculo de CRC no te va a tomar lo mismo que leer, no sé, un byte de la memoria. Entonces, a lo mejor también está regulado por ese tipo de servicios, ¿no? Supongo. e- es que hay dos tiempos, según recuerdo, hay dos tiempos. El primero es cuando se tiene como 120 milisegundos, o 150, creo que decía, para el Ujú. primer response pending. Ah, ok. Y después de ahí hay un timeout de 5 segundos para los subsecuentes. Ya Ah, así 5 segundos casi, como máximo, ¿no? Máximo 5 segundos. Timeout, según yo, eso sí está en el spec de U10, el máximo. ok. Y, y ya así sucesivamente hasta que ya haya una respuesta positiva. Sí, de esa parte no me acordaba. Y no estaba en la presentación. No, no, de hecho yo tampoco tengo el dato, igual voy a tratar de verificarlo, a ver si lo tenemos definido en UDS, nomás para hacer la anotación, o si ya es algo más de proyecto, aunque comenta Edgar que sí es parte del estándar, entonces seguramente va a estar en el ISO. Sí, sí, es seguro que ahí debe estar lo de los timeouts. Y creo que es un P4 o algo así, un timing ahí. Ok, vamos lo voy a Ah, bueno. revisar ese de mañana, y si no- es que hay mucha chama por acá, pero vamos a tratar de Ah, cada un bueno. ratito. ¿Algo más? No, de mi parte es todo. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, chavos? Ok, entonces mira, vamos a hacer rápidamente aquí en un slide en blanco. Ok, vamos a hacer un ejemplo de hacer un request. Ok, queremos hacer un request para cambiar sesión. La sesión por default es la 1, que es en la que estamos siempre. Y a veces para poder hacer, por ejemplo, para escribir un DIT, a veces es típico que nos pidan que entremos a sección extendida, que es la 3, que esa suele estar definida siempre. Entonces, si queremos hacer un cambio de sesión, ¿cómo armaríamos el mensaje para UDS? ¿Cómo empezaríamos? Primero el len, ¿no? A veces el len conviene mejor revisarlo al final para que uno no se equivoque. Vamos a ponerle aquí como data len, le voy a poner sobres. Después, ¿qué seguiría? Yes. Es el servicio 10. El servicio 10. Ok, servicio 10. ¿Y después qué sigue? La sesión de en el caso del 10, 3. Y después, lo que sea, ¿no? En este caso vamos a suponer que nos piden que llenemos con ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 está, ¿no? Ok. Después me va a responder el cliente. Vamos a suponer que para poder entrar en sesión extendida, teníamos que tener
un rango de voltaje. No sé por qué no me ha tocado, pero un rango de voltaje y no estábamos en él, estábamos abajo del voltage. Entonces nos va a responder que las condiciones no son correctas. ¿Qué esperamos de...? Ah, bueno, perdón, el data lane, ¿en qué quedó arriba? Dos. 2, ¿no? Vamos llenándolo. Aquí también, entonces, ¿con qué empezamos? Data lane, ¿no? Ahorita vemos cuánto va a ser. Generalmente respuesta negativa siempre es 3, pero lo llenamos al final. Data lane después, 7F, ¿no? Respuesta negativa. 7. Después, después es de... el servicio. Ajá, el servicio al que me está respondiendo negativamente. Y luego, ¿Qué es 11? el NRC, ¿verdad? En este caso creo que es el 22. Condiciones no correctas. Y lo demás ya con 0, ¿no? ¿El data length qué quedó? 3. 3. ¿Ah? Entonces, ahí está. Eso es lo que esperamos. Nos está diciendo, ¿sabes qué? No se pudo procesar tu servicio, las condiciones no son correctas. Nosotros ya revisamos, ya nos dimos cuenta de que me estaban pidiendo estar en rango de voltaje. Lo acomodo, vuelvo a hacer mi request, lo voy a copiar y pegar. Ahí. Ajá. Y ahora nos va a responder positivamente. ¿Con qué empezamos? Data length. ¿Y después? Con el más 40. Ajá, el servicio más 40 son 10 más 40 son 50. El servicio. Y después ya no es el servicio ya lo incluimos aquí en la respuesta positiva, que es el servicio 10 más 40, sigue más bien La respuesta. 0.3. lo del Ah, servicio. bueno. 0.3, muy bien. Ok. 0.3. Y pues ya, los demás ya son 0, ¿no? No tiene más. Ahí está, ¿y el data length en qué quedó? 0.2, ajá. Ahí está, entonces en este caso hicimos una solicitud de cambio de sesión a sesión 3 y nos dijo que está todo bien. Ahora lo queremos comprobar, hay un DID, suponemos que hay un DID, suponemos que es el DID, vamos a decir que es el F0 D2, sirve para leer Active Session, así está definido, vamos a suponer. Entonces nosotros queremos comprobar que realmente entramos a la sesión extendida, porque ahorita nos dijo que sí, pero qué tal que, no sé, luego un reset, o qué sé yo. Entonces, ¿cómo le haríamos? Si ya sabemos que el DID es el F0D2, ¿cómo armamos el mensaje para pedirle? Primero la longitud, ¿no? Vamos a ponerla así sin definir, y después 22, que es el servicio usado para leer un DID. Después, F0 D2, y después llenamos con lo que sea, ¿verdad? Ok, ¿y en qué quedó el data length? 0.3. El 0.3, ok. Entonces ya estamos leyendo el DID y para hacerla corta vamos a suponer que no hubo ninguna bronca y nos respondió positivamente con la información que buscábamos. Primero, ¿qué iría? Data length, y después 62, que es 22 más 40, ¿verdad? Respuesta positiva y después DID, F0, D2, y después ajá, 0.3, ¿no? Ahí está. ¿Sí, George? Ahí está. Lo demás en ceros. ¿Y el data length en qué quedó? 0.4. 0.4. ¿Sí los cuentan ahí? Ok. 0.4. Excelente. Ahí está, todo bien. Vamos a hacer un último ejemplo, una escritura. Escribir. Vamos a escribir. Servicio ya sabemos que es el 12. El DID FA02 con 6 bytes de datos. ¿Sobres? Entonces, este mensaje ya no nos va a caber en un single frame. Si se fijan, vamos a tratar de montarlo primero. ¿Cómo empezarían? Suponiendo que todavía no nos damos cuenta que no cabe en un multiframe. Data length, ¿no? ¿Y después? 12. 12. Después el DID, FA02, ¿no?
Y después los 6 bytes de datos, vamos a suponerlos aquí con un 1, 2, 3, 4, y ya no me cupo, ¿no? ¿Cuántos van? Si se fijan, ya se llenó el frame, porque nada más caben 8. Entonces vamos a necesitar convertirlo en un multiframe. Entonces, para convertirlo en multiframe, ¿qué ponemos 10. al inicio? 10. 10, ahí está. Entonces ahora van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este 4 ya no va. 10, y después, ¿qué sería aquí abajo? 21. 21. Sigue el control flow, 21. Y después los datos que seguían, ¿no? ¿Cuál seguía? 4, ¿no? 4. 5. Y 6, ¿va? Ya los demás ven ceros. Ahora sí, el data length, ¿en cuánto quedó? 6. Cuéntele bien, cuéntele bien. Ah, no, 0.5, ¿no? Quedan 10, ¿no? Son 9, si se fijan, miren. Son entonces, aquí empiezan a contar, ¿no? Este es el primero, el servicio. A mí me contenta. 3, y luego los 6 de datos, ¿no? 3 y 6 son 9, ¿verdad? Sí. Entonces aquí va a quedar en un 0,9. Y ahí está. Entonces ya le pedimos escribir el lead y nos va a responder positivamente que sí lo pudo escribir. Una duda. Perdón, dime. Se empieza a contar desde el servicio, los parámetros del servicio, el data length. Sí, o sea, se empieza a contar a partir del byte que sigue del data length. Ok. Si el data length dice que es 1, significa que nada más va a haber un byte después. ¿Es solamente hay un byte para parámetros del servicio o puede haber más? Depende del servicio. Hay unos que tienen o más, vamos a ir viendo. Ok. Ajá, puede variar. Gracias. Ajá. Si agregáramos aquí nada más para que se vea más bonito el control de flujo, ¿se acuerdan que la respuesta que me decía cuando es un multiframe de, Simón, dale. Sí. Siguiente, Ajá, que me envíes. Es un 30, ¿verdad? Entonces, Sí. lo voy a poner aquí, miren, para que se vea más. Así es como veríamos nosotros ya en Canoo el mensaje. Veríamos que le mandamos, veríamos que nos responde OK, y después de que recibió el último frame, ahora sí nos va a dar la respuesta positiva o negativa. Vamos a suponer respuesta positiva. ¿Con qué empezamos? Data length, ¿no? ¿Y después? Ajá, ¿cuál es el servicio? El 2E. Entonces 2E más 40, ¿no? Que sería 6E. ¿Ah? Y después, el DIV, ¿no? Los parámetros de la función que son FA 0, 2, ¿no? Y ya los demás en ceros. Ahí está. ¿Y data length qué quedó? 3. ¿No? Entonces, listo. Ahí hicimos una escritura de un DIV con 6 bytes de datos, lo tuvimos que montar en un multiframe, y así es como se vería el mensaje con todo y la respuesta del servidor en un trace de Canoo, por ejemplo. ¿Vale? Pues bueno, ¿sería todo? ¿Alguna duda, algún comentario extra que quieran agregar? ¿Van a mandar la presentación? Sí, la presentación, ahorita armo un correo para todos con las presentaciones, las 3, son 3 presentaciones, una por cada sesión, y con el ISO también para que ya lo tengan ahí todos. Sale, pues sería todo entonces. Gracias por asistir y mañana le seguimos con la parte 2. Vale. Muchas gracias, Giuseppe. Muchas gracias a todos por participar. Nos vemos mañana. Gracias. Salud. Gracias. Luego.